Este título de Jesús, el apóstol de Dios, es reconocido en primer lugar por la carta a los Hebreos que en el capítulo 3, versículo 1, invita a los hermanos a considerar a Jesús el apóstol de nuestra fe. El término apóstol proviene del griego que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de anunciar el reino de Dios. La carta a los Hebreos nos invita a considerar a Jesús apóstol. La palabra considerar, en griego katanoeo, significa literalmente dirigir toda la mente en un objeto, sumergirse en él. Para poder crecer espiritualmente, debemos fijar nuestra mente en la vida y obras de Jesús. El escritor de Hebreos nos exhorta a mirar fijamente a Jesús. Hebreos 12:2. Jesús es el apóstol de Dios, porque fue enviado por Él para ser su portavoz y revelador. Jesús es el embajador de Dios Padre, que ha enviado al mundo para salvarnos del pecado y conducirnos a Dios. Son varios los textos bíblicos que nos presentan a Jesús como apóstol de Dios. Veamos aquí algunos que nos introducen en este título que la Biblia le da a Jesús. Después veremos cómo Jesús apóstol envía a otros apóstoles a continuar su obra y por qué la iglesia es apostólica. El primer texto bíblico que nos habla de Jesús, apóstol de Dios, es la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 3. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Dios ha hablado en el pasado a la humanidad. Ahora en estos últimos tiempos nos habla por medio del Hijo. Claramente Hebreos nos presenta a Jesús, el portavoz de Dios, aquel que anuncia el misterio de Dios Padre. Todo el que anuncia el nombre de Dios y lo proclama es apóstol. Es el Evangelio según San Juan el que más insiste en este título de Jesús. En el capítulo 3, versículo 17 de Juan, el evangelista y apóstol nos habla de cómo Dios ha enviado a Jesús a una misión concreta de salvar al mundo. El versículo 34 del capítulo 3, Juan nos dice que Jesús, a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. El apóstol no anuncia su pensamiento, ni tampoco se anuncia a sí mismo, sino que predica las palabras de Dios. Como mensajero, cumple su tarea de anunciar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Juan 5:36 nos presenta a Jesús agregando algo más cuando dice que las obras que Él hace dan testimonio
de que Él es el enviado del Padre. El apóstol no es el que se da propaganda a sí mismo con las buenas obras que hace, sino que las obras que realiza son para anunciar el nombre santo de Dios. Hay apóstoles que hacen buenas obras para ser aplaudidos por la gente. Jesús es el apóstol que no busca reconocimiento público de la gente, sino que por sus obras da testimonio del amor y de la bondad de Dios, el único bueno. En Juan 8:42, Jesús se presenta a los judíos como el que ha salido del Padre, que ha venido no por su cuenta, sino porque Dios Padre así lo ha querido. Su voluntad es haber enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él sea salvo, encuentre salvación. Es el evangelista San Lucas el que narra en detalle el comienzo del ministerio de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando a Jesús le entregaron el libro de Isaías. Jesús dice: el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido. Es decir, Dios lo ha santificado para anunciar la buena nueva a los necesitados. En el episodio de la resurrección de Lázaro, Jesús nos dice que el Padre Dios siempre escucha su oración y que debemos creer que el Padre lo ha enviado a ser su apóstol. Juan 11:42. Es Dios mismo quien presenta a Jesús su Hijo como su apóstol y nos ordena escuchar qué nos quiere decir. Mateo 17:5. Nos interesa más hablarle a Dios en la oración para pedirle cosas, pero pocas veces guardamos silencio para escuchar a Jesús y oír qué quiere Él de nosotros. Es hora pues de escuchar en reverente silencio qué nos quiere decir Dios por boca de Jesús. El Señor Jesús sabía muy bien que su hora había llegado, que venía del Padre y al Padre volvía. Juan 13:3. Al iniciar Jesús su ministerio, escoge 12 hombres para prepararlos a la misión. Cuando Jesús, antes de subir al cielo, los envía a anunciar la buena noticia, los llama apóstoles, porque son los que van a continuar su obra de evangelización en el mundo a través de los siglos. Mateo capítulo 10, Marcos 16, del 15 al 20, Mateo 28, del 16 al 20, Libro de los Hechos 1, 8. La Iglesia es apostólica porque conserva y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las palabras sanas oídas a los apóstoles. La Iglesia es apostólica porque es enviada a llevar el Evangelio a todo el mundo. Efesios 2, 19 al 20.